Hermanas, pues vamos en esta mañana a estudiar la palabra de Dios. Espero que, ya todas tengan ahí su espada lista, ¿verdad? Para el tema del día de hoy. Y quisiera que oremos para poner en manos de Dios este tiempo, para que dispongamos nuestro corazón. A veces venimos pues con preocupaciones, con afanes, ¿verdad? Que dejamos en casa, de lo que hay que hacer en el día. Pero vamos a disponer nuestro corazón en este momento para que todo aquello pues pueda quedarse a un lado y podamos aprender el día de hoy de su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, gracias porque nos permites tener este tiempo para poder pues reunirnos, Señor, como damas, como mujeres, Señor, que pues buscamos tu dirección. Te pedimos que tú nos ayudes a tener un corazón y una mente dispuesta en esta mañana al estudio de tu palabra, que podamos, Señor, ser edificadas con tu palabra, que el Espíritu Santo, Señor, haga pues tu obra en cada uno de nuestros corazones, para que el día de hoy podamos también poner en práctica aquello que tú nos enseñes. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanas, pues en el antiguo pacto los sacrificios fueron muy importantes. Pues fueron el medio establecido por Dios para acercarse a su pueblo. Y vemos que en Hebreos 10:1 dice que era sombra de los bienes venideros. Todos los sacrificios que el Señor había mandado que hicieran tenían un propósito especial. Sin embargo, el pueblo de Israel había caído en religiosidad. Llegó el momento en que pues hacían los sacrificios por hacerlos y se habían olvidado del significado real de ello, porque nos dice Isaías que el Señor les dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces vemos que aunque esos sacrificios tenían un propósito especial y definido, llegó el momento en que el pueblo de Israel pues hacía de manera religiosa esos sacrificios. Y pues en primer libro de Samuel, encontramos que se nos habla de algo mejor que los sacrificios. Y ese es el título del tema del día de hoy. El título del tema del día de hoy es algo mejor que los sacrificios. Así es que ahí en esta porción vamos a estudiar, vamos a encontrar qué es eso algo mejor que los sacrificios. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Y vamos a leer de manera alternada del versículo 1 al 23. ¿Están todas ahí? ¿Listo? Bueno, voy a comenzar en el versículo 1 y nos vamos a ir alternando y nos reunimos todas a leer el versículo 23. 22 y 23 vamos a leer juntas, ¿sale? A ver, dice primer libro de Samuel, capítulo 15. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Jehová desharé lo que hizo Amalec en Israel, al oponerse en el camino por los días de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron.
Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Saúl respondió: De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabe. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y a la misión que Jehová me dio, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Hasta ahí la lectura. Y bueno, hermanas, pues entonces vemos que aquí en esta porción, cómo es que Dios le dio instrucciones claras al rey Saúl para hacer con los amalecitas, ¿verdad? Le dijo que tenía que destruir todo. Y le dio instrucciones claras, fue preciso, porque le dijo hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, todo, ¿verdad? Le dio las instrucciones. Sin embargo, vemos que Saúl no lo hizo así. Él dice que perdonó lo mejor, ¿verdad? Vieron lo mejor del ganado y lo perdonaron. Y después dice que, no, pues es que era para ofrecérselo al Señor, ¿verdad? Es su excusa, es su pretexto. Y además le echa la culpa al pueblo, porque dice, el pueblo perdonó, ¿verdad? Pero bueno, hermanas, entonces descubrimos aquí en el versículo 22 y 23 que eso mejor que los sacrificios, pues es nuestra obediencia al Señor. Vamos a ver que en esta versión, en la Biblia de las Américas, este versículo dice así: y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Y miren, hermanas, aquí es muy importante notar que el profeta Samuel está haciendo ver a Saúl que la rebelión lo está comparando con el pecado de adivinación y la idolatría. Eran pecados en los que el pueblo de Israel ya había caído antes, y que la ira de Dios, ¿verdad? El juicio de Dios ya había venido también a ellos por causa de estos pecados. Entonces, aquí le está haciendo ver a Saúl que la rebelión, la desobediencia a las palabras de Dios no era algo insignificante, era algo importante, era un pecado grave delante del Señor. Y así como Saúl puso como pretexto el decir que, bueno, habían perdonado lo mejor del ganado para ofrecerlo al Señor, pues
aquí Samuel le hace ver y le dice, no, se complace Jehová más en la obediencia que en los holocaustos, ¿verdad? Que en los sacrificios. Así es que, hermanas, el obedecer es mejor que los sacrificios. Dios le había dado a Saúl instrucciones precisas de lo que debía y no debía hacer. Sin embargo, Saúl hizo lo que quiso. Y miren, la definición de desobediencia es rebelión, negativa a aceptar alguna autoridad, desafiar una autoridad, que en este caso, bueno, es la autoridad de Dios y sus mandamientos, y rehusarse o negarse a seguir la instrucción. Esa es la definición de desobediencia. Entonces, vemos que aquí Saúl fue rebelde a las instrucciones que el Señor le dio. Él desobedeció lo que Dios le mandó hacer, por lo cual Dios manda al profeta Samuel a confrontarlo con una verdad muy importante, una verdad espiritual, hermanas, que tenemos que aprender. Y esa es, vamos a leerla todas juntas. Nuestra obediencia a Dios es mucho más importante que cualquier sacrificio que podamos ofrecer. Este es un principio que podemos aprender de la palabra de Dios, que debe regir nuestra vida cristiana, hermanas. Nuestra obediencia a Dios es mucho más importante que cualquier sacrificio que podamos ofrecerle. En estos días podemos ver cómo es que la gente sigue haciendo ciertos sacrificios, más pues en esta temporada, ¿verdad? Que pues hay personas que se abstienen de ciertos alimentos, incluso pues de ciertos hábitos, ¿verdad? Pecaminosos o malsanos que pues con el propósito de ganarse el favor de Dios, pues se abstienen de ciertas cosas. Y miren, dice Colosenses 2, 20 y 23, vamos para allá, vamos a buscarlo. Colosenses 2, 20 al 23. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todos se destruyen con el uso, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, aquí en esta porción, pues se está comparando, ¿verdad? Como aquellas cosas de las que a veces queremos abstenernos para ganar el favor de Dios y que mucha gente actualmente lo hace, pero no es así. Dice que, pues, hasta cierto punto, pues bueno, sí, tiene dice que cierta reputación, ¿verdad? El que hagamos eso voluntariamente. Sin embargo, dice que no tiene ninguna valor alguno contra los apetitos de la carne, o sea, contra nuestra naturaleza pecaminosa. Eso no quita, ¿verdad?, nuestro pecado, el hecho de que nosotros hagamos cosas sacrificialmente, sino la obediencia al Señor. Eso es lo que estamos estudiando el día de hoy. Nuestra obediencia al Señor es más valiosa que todos los sacrificios que nosotros podamos hacer. Uno mismo debe ser ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, por medio de nuestra entrega de todo nuestro ser. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nosotras seamos ese sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, y que nos sujetemos en obediencia a los preceptos de su palabra, para que sea Él quien efectúe los cambios verdaderos y permanentes en nuestra vida. Miren, vamos ahora a Génesis 17. Ahí tuvimos nuestra lectura al inicio de la reunión. Vamos a meditar un ratito ahí en Génesis 17. Génesis capítulo 17. Vamos a dar lectura del versículo 1 al 8. Vamos a leer alternadamente. Dice así: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo:
yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Así es, hasta aquí la lectura por el momento. Y miren, vamos a estudiar un poquito en este capítulo cómo es que Abraham, recuerdan que Dios le había hecho a Abraham tiempo antes la promesa, esta que le está reiterando ahorita, no es la primera vez que se la hizo. Años atrás ya le había hecho la promesa de darle descendencia. Y vemos que en esta ocasión se presenta a Abraham como el Dios Todopoderoso. Dios se le presenta a Abraham como el Dios Todopoderoso, lo cual es muy importante por el tipo de promesa que Dios le estaba dando a Abraham. En el capítulo 15 leemos cómo es que esta promesa es dada por Dios a Abraham respecto a su descendencia. Miren, vamos unas hojitas atrás en el capítulo 15, 15:5, por favor. 15:5 dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. ¿Y qué dice el 6? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces vemos cómo es que Dios le hizo esta promesa a Abraham, pero tiempo después, ahí en el capítulo 17, nosotros lo pasamos rápido, pero pasó tiempo, hermanas. Y vemos cómo es que ahí se le presenta como el Dios Todopoderoso. Porque pongámonos en el lugar de Abraham y decir, bueno, pues ya habían pasado algunos años desde que Dios por primera vez le dio esta promesa. Él ya era viejo y al igual que Sara, pues cada vez sería más difícil creer que esta promesa se iba a cumplir. Es por ello que en el capítulo 17, después de que a Sara pues se le ocurre, ¿verdad?, la idea de que probablemente esa promesa iba a cumplirse por medio de su sierva Agar, pues Dios le reitera la promesa a Abraham de que no sería así y se presenta como el Dios Todopoderoso. Por eso en esta ocasión le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, porque cada vez que pasaba el tiempo parecía más difícil que eso se cumpliera, pero Dios le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, para hacerle ver que nada era imposible para él. Le puntualiza que ese hijo vendría por medio de Sara, porque miren, en el versículo 16 del capítulo 17, miren lo que dice: y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces, y en el 19 también, miren, el 19 le dice: respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Entonces le puntualiza que esa promesa iba a venir de su esposa, ¿verdad? Le dice que es el Dios Todopoderoso y que además iba a ser por medio de Sara. Entonces, para que ya no anduviera, ¿verdad?, buscando como ver por dónde iba a venir esa descendencia, Dios le dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Así que, hermanas, más adelante leemos que Dios le dice a Sara: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y a ver, nosotros sabemos esa respuesta: ¿la hay? No la hay. Pero hermana, ¿realmente lo crees? Porque nosotros decimos: ¿hay para Dios algo difícil? No, no. Pero a ver, ¿realmente lo creemos? ¿Realmente lo crees? Bueno, pues hoy vamos a estar hablando de eso, porque hermana, nuestra fe está directamente relacionada con nuestra obediencia al Señor. Así es que reflexionemos en eso. Miren,
para seguir avanzando, ahí en el capítulo 17, ahora Dios le da un mandato a Abraham. Le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Ahí en el versículo 1, donde le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Lo único que Abraham tenía que hacer, por lo que tenía que preocuparse, era por ser perfecto, es decir, íntegro. Uno diría, no, pues, ¿cuándo lo iba a hacer, verdad? Bueno, aquí esta palabra se refiere a integridad de vida, ¿verdad? A ser recto, íntegro, entero, eso se refiere perfecto. Entonces es como si Dios le dijera, no te preocupes por lo que tú no puedes hacer. Yo soy el Dios Todopoderoso. Tú ocúpate de que tu proceder sea íntegro delante de mí. Es lo que el Señor le está diciendo. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Que ande en rectitud. Era lo que le tocaba a Abraham hacer. Y Dios iba a hacer lo imposible. Después, avanzando ahí en el capítulo, vemos que Dios hace pacto con él. Miren, vamos ahí por favor, en el capítulo 17, vamos a leer los versículos del 16. A partir del 15, dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Ahora vamos a leer todas juntas a partir del versículo 23 al 27. Dice, entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, y a todo varón de entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años, cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados a Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado en el extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Esto es importante, hermanas, porque Dios estableció su pacto con Abraham. Y un pacto es un acuerdo entre dos partes que especifica los requisitos para al menos una de las partes. Este pacto incluye bendiciones por la obediencia o maldiciones por no cumplirlo. Esto significaba que Dios le ratificaba su compromiso a Abraham de darle descendencia. De los versículos 9 al 14, como leímos, vemos que la señal de este pacto era la circuncisión y le da instrucciones específicas de cómo tenía que hacerlo, de cómo, quién y cuándo debían hacerlo. Y a diferencia de Saúl, vemos que Abraham obedeció a Dios en todo cuanto le dijo. Porque miren, si se fijan que dice que Abraham, en el versículo 23, dice que Abraham tomó a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón de los domésticos de la casa de Abraham circuncidó. Entonces, no lo hizo a medias,
como hace rato vimos que Saúl lo hizo, ¿verdad? Vemos que en este caso Abraham hizo todo lo que Dios le mandó y fue completa su obediencia. Dios, y para este tiempo que Dios le dio esa instrucción específica a Abraham, vemos que él había crecido en obediencia al Señor. Después de haber, ¿verdad?, cedido con Agar, de decir, bueno, probablemente la promesa de Dios venga por medio de Agar, y después que Dios le dice, no, yo soy el Dios Todopoderoso, y por medio de Sara es que va a venir esa promesa. Entonces vemos que Abraham creció en obediencia al Señor. Y en ese momento que Dios hace pacto con él, Abraham es obediente. Tanto Abraham como Sara vivieron y aprendieron las consecuencias de hacer las cosas a su manera. Sin embargo, esto no fue en vano, porque vemos que más adelante, en capítulos más adelante, años más adelante, vemos cómo es que Abraham avanza y fortalece en su obediencia al Señor, ¿verdad? Porque después Dios le iba a pedir algo más difícil de hacer, ¿verdad? Que era sacrificar a su hijo, a su único. Entonces, vamos a llegar a ese punto más adelante. Pero miren, después de que Dios hizo pacto con Abraham, leemos en la Biblia que él no tardó para cumplir con su parte del pacto. Abraham obedeció a Dios porque dice que después de haber hablado con él, obedeció. Y su obediencia tuvo dos cualidades que nosotras debemos imitar. Y esas cualidades son que su obediencia fue completa e inmediata. Porque dice que lo hizo a todos. Y del versículo 23 al 27 encontramos algunas frases que no lo dicen. Dice que fue a todos y que lo hizo en aquel mismo día. Años más tarde, ya después que Dios le concede, ¿verdad?, a su hijo Isaac por medio de Sara, vemos que pasa el tiempo y en el capítulo 22 Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, porque además le dice tu único, ¿verdad?, a quien amas. O sea, Dios sabía, ¿verdad?, cuánto le iba a costar eso, pero Dios sabe que Abraham ha crecido en obediencia y entonces le pide que sacrifique a su hijo, por quien Abraham había esperado tantos años. Y la Biblia dice que Isaac era ya un muchacho. No sabemos exactamente qué edad pudo haber tenido, pero ya no era alguien tan pequeño. Entonces, vamos ahí al capítulo 22, ahí a Génesis 22 para que lo veamos directamente. Génesis 22. Miren, voy a leer del 1 al 3. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Entonces, hermanas, fíjense, a pesar de que era algo pues difícil lo que Dios le estaba pidiendo, porque era su único, a quien él amaba, por quien había esperado tantos años, y Dios le dice que lo ofrezca en holocausto. Y me impresiona que en el versículo 3 dice que Abraham se levantó muy de mañana para obedecer al Señor, para hacer lo que él le había pedido. O sea, no fue así como que dijo, bueno, mañana, o en la tarde, o pues al rato, no. O sea, Dios le dijo y dice que él lo hizo. Su obediencia fue completa e inmediata. Entonces, hermanas, estas cualidades en la obediencia de Abraham debemos imitarla. Sin duda, creo yo que Abraham también le habló a Isaac de la importancia de obedecer a Dios de esta manera, de una manera inmediata y completa. Porque vemos que cuando Isaac le pregunta, dice, bueno, aquí tenemos el fuego y tenemos la leña, pero pues ¿dónde está para el animalito para el holocausto, verdad? Y entonces Abraham, con fe, le dice, Dios se proveerá, ¿verdad? Dios se proveerá de cordero.
Y cuando ya está a punto, ¿verdad? Que acomodó la leña, que entonces ya Isaac ya era un muchacho. Y yo pienso, por eso les digo que yo pienso que Abraham ya había instruido a Isaac de la importancia de obedecer al Señor. Porque no vemos a un Isaac que haya salido corriendo, ¿verdad? Abraham ya era viejo. Isaac pudo haberse, ¿verdad?, forcejeado para salir y no lo hizo. En la Biblia no nos dice que eso haya hecho. Simplemente nos dice que cuando Abraham estaba a punto de sacrificarlo, entonces Dios lo detuvo, ¿verdad? Le dijo que no lo hiciera. Entonces yo veo que la obediencia que Abraham tenía para con el Señor, él había crecido en su fe de manera de decir, pues si el Señor ha prometido eso, no sé cómo es que va a seguir siendo su promesa de darme descendencia como las estrellas, como la arena del mar, pero lo va a hacer. Y si me está pidiendo que en este momento yo lo sacrifique, lo voy a hacer. Abraham ya había crecido en su obediencia al Señor, tanto que en un momento así fue capaz de obedecer de una manera completa e inmediata. Y miren, hermanas, la obediencia, aquí está la definición, tiene que ver con la combinación de oír con la intención de llevar a cabo. Ese es el tipo de obediencia del que Dios nos habla en su palabra. Es oír con la intención de llevarlo a cabo. Es esa combinación. Y miren, voy a pedirles que busquemos algunas citas. Éxodo 19:5. Vamos a buscar Éxodo 19:5 y ustedes van a notar la relación que hay entre el oír y obedecer. Éxodo 19:5. Vamos a leerlo todas juntas. Dice así: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, miren, vayan notando, dice, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, ¿verdad? Aquí el Señor está dando esa instrucción de oír su voz y guardarlo. Guardar sus mandamientos, ¿verdad? Su pacto. Ahora vamos a Deuteronomio 28:1. Deuteronomio 28:1. Vamos a leerlo juntas. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces dice, si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. ¿Se fijan? Vaya notando esa relación que hay entre el escuchar y el poner en obra, ¿verdad? Lo que Dios nos dice. El escuchar su palabra, escuchar su voz, sus mandamientos, y el hacerlo, la obediencia. Vamos ahora, ahí mismo en Deuteronomio, pero ahora el capítulo 30, del 11 al 14, vamos a leer. Yo leo el 11, ustedes el 12, y así hasta el 14. Dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, Él subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Así es. Entonces, para cumplir la palabra de Dios, pues primero hay que escucharla, ¿verdad? Entonces, una vez que la oímos, pues entonces hay que obedecerlo, hay que llevarlo a cabo. Si uno escucha verdaderamente la palabra de Dios con la intención de llevarlo a cabo, dice la Biblia que entonces no seremos oidores olvidadizos, ¿verdad? Vamos a recordar lo que dice Santiago 1:22. Santiago 1:22 dice así: pero sed hacedores de la palabra
y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, hermanas, ¿notan esa relación que hay? La obediencia es la combinación de oír con la intención de llevarlo a cabo. Los profetas continuamente, pues, acusaban a los israelitas de ser sordos, ¿verdad? Porque les decían que, pues, por ejemplo, ahí en Jeremías 3:13, les voy a leer lo que dice Jeremías 3:13, los profetas les decían, ¿verdad? Miren, se los voy a leer. Dice así: reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Y así como esto, hay porciones, hermanas, en el Antiguo Testamento que constantemente Dios les dice, no oíste a la voz de Jehová, ¿verdad? Y que, hermanas, aunque el Señor les había dado instrucciones, les había dado sus promesas, su bendición, su palabra, les enviaba profetas, constantemente compara a la desobediencia con el que no escuchaban su palabra, no escuchaban a sus profetas. Entonces vemos cómo es que la obediencia es lo que se espera, hermanas, de una relación con Dios. Cuando nosotros tenemos una relación con el Señor, lo que se espera, lo que Dios espera de nosotros es obediencia. Es incongruente decir que tenemos una relación con Dios cuando no hay obediencia, ¿verdad?, al Señor. Entonces, eso va de la mano. Nuestra obediencia tiene que ver con nuestra relación personal. Si nosotros no tenemos una relación personal estrecha con el Señor, si no conocemos su palabra, sus mandamientos, ¿cómo vamos a obedecerla? En el Nuevo Testamento también, ¿verdad?, nos habla y está relacionado el escuchar con obedecer. También el Señor Jesús nos habló de eso. Vamos ahí a Mateo 7:21, por favor. Mateo 7:21 al 27, pues el Señor está hablando después de varios capítulos, ¿verdad?, que es el llamado Sermón del Monte o de la montaña, donde pues da instrucciones acerca de muchos temas. Pues vemos en este capítulo cómo, ya para terminar, ahí en el versículo 24, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Y vemos, hermanas, cómo es que después de todas esas instrucciones, de todo lo que el Señor Jesús viene hablando en capítulos anteriores, culmina con esto. Y dice, hace esa comparación, ¿verdad?, de los dos cimientos, y dice que cualquiera que oye esas palabras y las hace, se fijan que no es solo oír, o no es solo hacer las cosas por hacer, sino dice, el que oye sus palabras y las hace, entonces es comparado con el hombre prudente, ¿verdad?, que edificó su casa, su vida, sobre la roca, o sea, sobre los fundamentos, sobre los principios de Jesucristo. Pero dice que aquel que
oye sus palabras y no las hace, entonces la obediencia tiene que ver con el oír y el llevar a la práctica. Jesús resume todo aquí. Así es que, hermanas, el oír la palabra de Dios tiene que ser traducido en nuestras acciones también. Tenemos que traducirlo en obediencia al Señor. Miren, vamos también por favor a Hebreos 2. Ustedes busquen por favor Hebreos 2 del 2 al 3. Las de mi derecha, por favor, busquen Hebreos 2 del 2 al 3. Las de mi izquierda, busquen Deuteronomio 26, 16, por favor. Deuteronomio 26, 16 y Hebreos 2, 2 y 3. ¿Estamos ahí? Bueno, vamos a escuchar Hebreos 2, 2 al 6. Adelante. Gracias, hermano. Hasta ahí está bien. Bueno, aquí en esta porción nos dice, ¿verdad?, que si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión o desobediencia recibió su retribución, pues nosotros ¿cómo vamos a escapar, verdad? No pensemos que vamos a escapar de la retribución o de las consecuencias de nuestra desobediencia. Y miren lo que dice Deuteronomio 26, 16. Estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Así es. Dice, Jehová tu Dios te manda que cumplas, ¿verdad?, con estos estatutos y decretos. Cuida de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Y fíjense, está relacionado con lo que también Dios le dijo a Moisés en Josué, ¿verdad? Cuando le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y ese esforzarse y ser valiente no era para ir a hacer la guerra contra los demás. Ese esforzarse y ser valiente era para permanecer en las instrucciones que Dios le había dado. Miren, Mateo 26, 39 dice así, se los voy a leer. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces vemos aquí al Señor Jesucristo, ¿verdad? En un momento ya antes de ser crucificado, cómo es que Él oraba. Y humanamente, pues su deseo era, ¿verdad?, no llegar pues a la cruz en el sentido de pues todo lo que iba a sufrir humanamente. Sin embargo, Él sujeta eso a la voluntad del Señor, ¿verdad? Se sujetó en obediencia al Señor y le dice, no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque Él se sujetó en obediencia a su Padre y porque pudo haber salvación para nosotras. Juan 14, 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces vemos que nuestra obediencia a Dios pone de manifiesto también nuestro amor a Él. Fíjense, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, en la medida en la que nosotros somos obedientes al Señor, también manifestamos nuestro amor a Él. Hechos 5:29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así es. Entonces, hermanas, nuestra obediencia a Dios es muy importante en nuestra vida. ¿Y saben qué? Es algo precioso porque así como en la actividad que tuvimos de aquel lado, en la actividad introductoria, pues nosotros no vemos lo que Dios sí ve, ¿verdad? Nosotros debemos ser obedientes y confiar en que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y que el andar en sus mandamientos nos preserva de muchas cosas, es para nuestro propio beneficio. Así es que así como en la actividad, ¿verdad? Había hermanas que pues por ahí estaban dando las instrucciones y las que no veían,
pues hay cierta inseguridad, ¿verdad? Porque uno no ve y no sabe si, y a lo mejor hasta con temor de que lo que ya llevo armado lo voy a desarmar si muevo mal la mano, y bueno, con cierto temor pudiera ser que a veces nos movemos y queremos tener las cosas seguras. Sin embargo, recuerden que andamos por fe, hermanas, por fe. Y si nosotros nos mantenemos en obediencia al Señor, pues no tenemos por qué temer al futuro, ¿verdad? Porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Así es que, pues, crezcamos en obediencia al Señor como lo vemos que Abraham lo hizo. Miren, vamos a ver ahora qué puedo hacer para empezar a obedecer a Dios. O si lo hemos estado haciendo, ¿en qué cosas debemos persistir o velar, hermanas? Porque esto es de cada día. Puede ser que ayer me mantuve en obediencia, pero esto es cada día, ¿verdad? La vida cristiana es de continua sujeción al Señor. Así es que vamos a ver qué cosas podemos seguir haciendo para mantenernos en obediencia al Señor. Pero si tú reconoces que hay algo en especial en tu vida que en lo que no has obedecido al Señor, bueno, no te desalientes. En primer lugar, tenemos que reconocer si hemos sido rebeldes a la voz de Dios, si hemos buscado hacer nuestra propia voluntad o nos hemos rehusado a hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Como les decía hace un rato, sea por temor, por inseguridad o por incredulidad, hermanas, porque pues a veces es así, como les decía hace rato, ¿realmente creemos que es el Dios Todopoderoso? ¿Realmente lo creemos? Bueno, pues hermanas, arrepintámonos de todo corazón, reconozcamos en qué áreas de nuestra vida hemos sido desobedientes al Señor y entonces, pues arrepintámonos de todo corazón. Recuerden que la rebeldía es comparada con pecado de adivinación y la desobediencia con pecado de idolatría, ¿verdad? Así lo vimos, como el profeta Samuel se lo dijo a Saúl. Y no culpemos a nadie por nuestra desobediencia, no busquemos excusas, ¿verdad? Como Saúl culpó al pueblo, siendo que él era el rey, aunque el pueblo hubiera dicho, no, pero es que sí, vamos a perdonarlo, mejor. Él era el rey, a quien Dios había puesto al frente para cumplir su palabra. Así que él era el primero en que podía haber dicho, vamos a obedecer al Señor. Y no lo hizo. Así que, hermanas, no pongamos excusas en nuestra vida para no obedecer al Señor. Porque puede ser que culpemos a otros, ¿verdad? Tal vez podamos pensar, pues, que no hemos sido desobedientes en grandes cosas. Pero, hermanas, como les decía, esto de ser obedientes al Señor es cada día, en aquellas cosas cotidianas que Dios nos manda hacer. Y a veces nos excusamos para no hacerlas. Por ejemplo, a veces decimos, yo no me voy a sujetar a mi marido hasta que él no cambie. Sí, no, pues es que él no busca al Señor, él no cambia, es irresponsable, no me voy a sujetar. Y creemos que tenemos excusa, ¿verdad? Creemos que tenemos excusa para no hacer la parte que nos toca en el matrimonio. O a veces podemos pensar y decirle, bueno, pues yo voy a instruir a mis hijos en el camino del Señor, pero no los disciplinamos, no permitimos que sufran las consecuencias de su mal proceder, sean chicos o sean grandes. Y ahí también estamos desobedeciendo al Señor, hermanas. Son cosas cotidianas que vivimos que a veces pasamos por alto y no estamos obedeciendo lo que Dios nos dice que hagamos. Así es que, hermana, escudriña en tu corazón, en tu mente, en qué áreas necesitas crecer en la obediencia al Señor. O tal vez, por ejemplo, en escudriñar su palabra. Dios nos dice, ¿verdad?, escudriñar las Escrituras. ¿Y cuándo la escudriñas? Todos los días buscas al Señor en oración, en realmente estudiar su palabra. En cosas como esas tan cotidianas puede ser que estemos desobedeciendo, hermana. Así es que medita y reconoce aquellas áreas en las que debemos arrepentirnos de todo corazón y comenzar a obedecer al Señor. En segundo lugar, dispón tu corazón a escuchar con atención la palabra de Dios, con la intención de llevar a cabo lo que Él te muestre. En tu tiempo a solas con Dios, en las reuniones de la iglesia, en los cursos, cuando alguien te da algún consejo o cuando te exhortan o te confrontan con la palabra de Dios, hermana, no cierres tu corazón, no cierres tus oídos y no cierres tu corazón a la palabra de Dios. A veces es algo que no nos gusta escuchar, ¿verdad? A veces alguien nos dice, oye, mira,
esto está mal, es necesario que corrijas esto, o a veces las predicaciones, ¿verdad? Nos incomoda cuando algo se dice como que, híjole, no nos gusta. Y hermanas, no, tenemos que disponer nuestro corazón, ¿verdad? Disponer nuestra mente, nuestro corazón, cuando se va a predicar la palabra de Dios, sea quien la exponga, el prepararnos, ¿verdad? Como dice el Salmo, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, ¿verdad? Tenemos que tener esa disposición de decir, Señor, pues vengo, ¿verdad? Como cada día a leer tu palabra, o cuando voy al culto, a un curso, a la predicación, o cuando las escuchamos, ¿verdad? En la página de la iglesia. Señor, el preparar nuestro corazón, decir, Señor, ayúdame a disponer mi corazón, a que lo que tú me quieras mostrar, pues pueda llevarlo a la práctica. Porque, hermanos, recuerden que la obediencia comienza en el corazón. Ahí comienza nuestra obediencia. No hasta que lo llevamos ya hecho, sino en el corazón primeramente. Comienza cuando disponemos nuestro corazón a escuchar, como ya lo vimos, con la intención de llevarlo a cabo. Y miren, quiero platicarles que una anécdota de que en una ocasión hubo una anciana que se encontró a una amiga suya cuando salió del templo, iba saliendo del templo y se encontró a otra dama y le dijo, ¿ya terminó el sermón? Y la anciana le respondió, ya lo predicaron, pero no se ha terminado. Ahora voy a hacer mi parte del sermón, a vivirlo. Cuando alguien, hermanas, cuando una dama, cuando alguien de nosotros tenemos esa intención, ¿verdad? De decir, ok, sí, pero esto no queda aquí, ya lo escuché, ahora voy a vivirlo, voy a obedecer al Señor. Y cuando tenemos una reacción así, hermanas, el beneficio es incalculable, porque entonces eso trasciende a tu familia, a quienes te rodean, en la misma iglesia, incluso a los que no conocen del Señor. Cuando tú vives la palabra del Señor, cuando obedeces, ¿verdad? Hemos visto, todas somos testigos de cómo es que el testimonio de alguien puede ser de gran bendición para acercarnos al Señor. Así es que, hermanas, dispongamos nuestro corazón con la intención de llevar a cabo lo que Dios nos muestra. Y en tercer lugar, que nuestra obediencia a Dios sea inmediata y completa, para que las bendiciones de Dios, las cuales son multiformes, son muy variadas y de muchas maneras, Dios las derrame en nuestras vidas. Así es que no nos conformemos con obedecer a Dios solamente en algunas áreas. Abraham creció en obediencia al Señor y vemos cómo es que después de que pues se adelantó a hacer las cosas a su manera, ¿verdad? De que Sara le dio a Agar por mujer para que pudieran tener descendencia, después de que se adelantaron, pues él maduró en la fe y su obediencia al Señor más tarde vemos que fue completa, fue inmediata, aún en lo más difícil. Y así como Abraham fue probado, hermanas, las circunstancias que Dios permite a nuestro alrededor tienen el propósito de pulir nuestra fe. Y nuestra fe está directamente relacionada con nuestra obediencia al Señor. En la medida que estemos convencidas de lo que Dios ha dicho, en sus promesas, en sus juicios, en sus principios, bueno, pues en la medida que nosotros estemos convencidas de eso, en esa medida va a ser nuestra obediencia. Y quiero narrarles también una anécdota de una dama, sí, joven, que pues me la platicó y decía, ¿no? Que ella conoció a una mujer que había ocupado una posición pues importante en una empresa y que durante mucho tiempo ella había hecho promesas al Señor que había cumplido, ¿verdad? Y que ella, aunque ganaba bien y todo, ella decía, pues Señor, yo quiero aportar para tu obra, yo voy a hacer esto en tu obra, voy a dar para esto, voy a dar para aquello. A los siervos de Dios que ella veía en necesidad, pues daba, ¿no? Incluso en algunas ocasiones decía, pues la primer venta de este día, todo lo que sea la primera venta, sea lo que sea, va a ir para la obra de Dios, ¿no? Lo cual está bien, es bueno. Sin embargo, quiero decirles que aunque ella se sacrificaba financieramente y a veces pues era difícil, no quiere decir que siempre lo hacía
tan fácilmente, sino que a veces le costaba, pero lo hacía y cumplía, pues vemos que esta dama, pues ella no era feliz, no tenía el gozo del Señor en su vida. Ella creía que haciendo eso iba a ganar el favor de Dios en su vida, y no fue así. Hasta que fue años más tarde, cuando fue ya más grande, pues se entregó al Señor y se dio cuenta que ella no había hecho eso, que aunque ella daba y daba y daba para la obra del Señor, lo cual era bueno, pues realmente el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿verdad? No los sacrificios, otro tipo de cosas que nosotros podamos ofrecerle al Señor, pues Él quería, ¿verdad? Su vida, Él quería que ese sacrificio vivo fuera ella misma, que ella se entregara al Señor voluntariamente todas las áreas de su vida, para entonces poderla redimir, ¿verdad? Y poderle dar las bendiciones que tenía para ella en todas las áreas. Así que, hermanas, recordemos que no hay cosa mejor, ¿verdad?, que la obediencia al Señor. Lo mejor, algo mejor que los sacrificios es nuestra obediencia al Señor. Y eso se traduce también, ¿verdad? En la medida que nosotros obedezcamos al Señor, pues también vamos a poderlo enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? Muchas veces decimos, bueno, pues lo que queremos de los hijos es la obediencia, ¿verdad? A veces decimos, pues la obediencia es lo principal, lo primero. Bueno, pero ¿en qué medida también nosotros estamos siendo obedientes al Señor, ¿verdad? Ese ejemplo también que nosotros demos de sujetarnos al Señor, de hacer las cosas en obediencia al Señor, pues también podemos transmitirlo en nuestros hogares, en nuestras familias, en donde nos manejemos, hermanas. Nuestra obediencia al Señor es más importante que cualquier sacrificio que nosotros podamos hacer. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad?, a que podamos hacer estas tres cosas continuamente en nuestra vida. Reconocer qué áreas de nuestra mente, de nuestro corazón, de lo que vivimos día a día, nos está faltando obediencia al Señor, ¿verdad? Arrepentirnos. Disponer nuestro corazón con la intención de llevarlo a cabo y entonces obedecer a Dios inmediatamente y completamente, ¿verdad? No poner excusas, no darle vuelta, sino como Abraham lo hizo, ¿verdad? Vamos a orar. Mi Dios, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde ya por tu palabra. Gracias porque tú nos muestras en ella, Señor, lo que pues tú quieres que avancemos en nuestra vida. Te pedimos que tú nos ayudes a escudriñar en nuestra mente, en nuestro corazón, aquellas áreas, Señor, en las que pues tal vez nos ha faltado obediencia. Te pedimos que tú nos ayudes, Padre, a poder obedecerte con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Que ese sacrificio, Señor, que podamos entregarte, sea nuestra propia vida, Señor, sea nuestra entrega a ti, que podamos ser ese sacrificio vivo, Señor, santo, agradable a ti, Padre, para que podamos comprobar, Señor, que tu voluntad es buena, agradable, que es perfecta, Señor, y que pues tú pides de nosotros obediencia porque quieres bendecirnos también, porque quieres preservarnos, Señor, del mal camino, quieres preservarnos de las malas consecuencias. Ayúdanos a crecer en obediencia a ti, Señor, en fe, a creer, Señor, que tú tienes lo mejor para nosotros. Y en aquellos momentos, en aquellas áreas en los que, Señor, queramos hacer nuestra voluntad y que sea más, pues que sea algo difícil, Señor, que tú nos pidas, pues te pido que tú nos des el valor para que como Abraham lo hizo con fe, Señor, obedecerte sabiendo que tú tienes todo bajo control. Nos ponemos en tus manos en esta mañana, en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.